Bueno, buen día a todos. Por un lado, quiero agradecer la presencia de todos. Ya se conectaron 75 participantes. Hoy en el workshop tenemos la suerte de contar con el doctor Proietti, Adrián, que es endocrinólogo, especialista de la UBA, es director del Instituto Integral de Diabetes y Tecnología Aplicada y del curso de Tecnología Aplicada en el Tratamiento de Diabetes de la SAD. Nos va a hablar sobre el posicionamiento actual de los GLP-1 en el tratamiento de la diabetes tipo 2. Así que vamos a aprovechar estos minutos, estos 40 minutos aproximadamente, para poder hablar con él, y después tenemos preguntas que lo pueden ir haciendo en el chat y lo vamos respondiendo. Así que, Adrián, desde ya, muchísimas gracias por tu tiempo y por brindarnos tus conocimientos el día de hoy, y es tuyo el auditorio. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por la presentación, gracias por la invitación, gracias a él y Lili también que hace posible que estemos, al doctor Lutfi que me llamó, así que para mí es un placer. Y bueno, vamos a intentar vencer o cruzar un poco la pantalla de esta hostil virtualidad, como la intento definir en este marco que estamos viviendo tan raro. Ahí comparto mis conflictos de interés. Bien, y de eso se trata, de compartir un poco, como decías vos, Eduardo, y así lo llamo yo a lo que es el tratamiento en general de la diabetes en lo global, de que tenemos que construir en equipo, y para eso está muy buena esta reunión. Y para construir les presento solamente como un disruptor inicial este caso clínico, un caso clínico casi que es una regularidad en nuestro consultorio, un hombre de 58 años con diabetes tipo 2 en los últimos 7 años, múltiples terapéuticas con agentes orales, metformina, sulfodrogas, la glicada es más o menos los promedios que se arrojan a nivel internacional, frustrantes, pero sí, 8%, índice de masa corporal de 32, el lipidograma que ven en pantalla, con colesterol total de 174 y 100 de LDL, la presión arterial 135 y 78 milímetros de mercurio, su filtrado glomerular por arriba de 60, no tuvo un evento cardiovascular previo, y como aspectos emocionales, bueno, ni hablar por el impacto de la pandemia, pero es un frustrado crónico por no poder adherirse o lograr los objetivos y métricas glucémicas propuestas por nosotros, ¿no? Por el médico tratante. Para esto, entonces, en esto del tratamiento no insulínico, el GLP-1, en el 2020 armé una breve agenda de trabajo que vamos a ir recorriendo, que es así. Es una agenda casi les diría como de este recorrido del GLP-1. Primero, una orientación temporoespacial, cómo está el eje incretínico hoy, ¿no? ¿Dónde está parado? Que verdaderamente es muy significativo. Después, las diferencias en los cambios en la vida media de estos análogos, efectos tróficos, algunas miradas diferentes, nuevas moléculas, algo del futuro del GLP-1, no solamente lo que tenemos hoy, ya efectos pleiotrópicos, para ir cerrando todo el recorrido de esto que vamos a compartir hoy. Entonces, en un slide, en una diapositiva, les propongo ver el eje incretínico para recordar nada más, ¿no? En realidad, al comienzo, el diferencial de un estímulo endovenoso de la glucosa versus el estímulo oral, entendiendo que había algo en el tubo digestivo, en la luz intestinal, que provocaba una mayor secreción de insulina, llamando a este diferencial el efecto incretina. Luego, entendiendo mucho más de cuál era la vida media endógena del GLP-1, de los péptidos intestinales involucrados en este metabolismo hidrocarbonado, y que posteriormente esta vida media cortada por la dipeptidilpeptidasa 4, bien estrecha, fíjense, de 1 a 2 minutos, lo endógeno, y que a partir de acá se empiezan a desarrollar herramientas terapéuticas, ya sean análogos o agonistas del receptor de GLP-1, aquel agonista con menor homología al GLP-1 humano, y el análogo con una homología por arriba del 90%, y que entre todo esto también como herramienta fue el inhibidor de esta enzima hoy, digamos, de mucho conocimiento para todos nosotros en la práctica diaria, y que tiene más recorrido, digamos, en lo que es el portfolio antidiabetológico que tenemos para el uso del día a día. Nosotros claramente vamos a abocarnos al posicionamiento del GLP-1 en general. Bueno, ¿qué ocurrió con
con la evolución de los mismos? Bueno, lo primero que tuvimos, entendiendo que la vida endógena, la vida media era muy corta, apareció el exenatide con una vida media corta de 4 a 6 horas, con este perfil mucho más fisiológico, abocándose al fenómeno prandial, ¿sí? Con mayor evento saciógeno y además con todos los eventos del impacto metabólico glucémico en el evento prandial, en 2 dosis diarias, etcétera, y así sucesivamente, como todos los grupos farmacológicos se empiezan a modificar desde una molécula madre, ya sea, por ejemplo, hasta los beta bloqueantes, van mejorando todo lo que es evento adverso y prolongando lo que es la calidad de uso para la adherencia del mismo. Y acá como se ve que el análogo, en el caso del liraglutide, prolongó su acción, pero en 12 horas aproximadamente de accionar, 12 a 24 horas, pero que también tiene un accionar así que se va perdiendo a lo largo del día, y después vinieron los semanales, con una vida media prolongada, que de una aplicación semanal, bien directamente proporcional de antemano al impacto de la adherencia, algo tan tortuoso en las entidades crónicas que todos nosotros vemos en nuestros pacientes en el día a día. Este es el recorrido de las vidas medias, y la pregunta que uno se puede plantear es qué ocurrirá a largo plazo. Ya estamos recorriendo este plazo, pero bueno, más a largo plazo. Primero, esto ocurre en un montón de herramientas terapéuticas, pero estamos utilizando dosis suprafisiológicas. Nosotros, por lo menos desde el origen endocrinológico, entendemos que lo endocrinológico necesita todos los ejes hormonales, inclusive el accionar de todos estos péptidos, una secreción pulsátil, una acción con mayor pulsatividad para que los ejes naturalmente tengan un funcionamiento adecuado. Y en este caso ponemos dosis suprafisiológicas sin pulsatilidad, aún así, digamos, los resultados hasta acá de múltiples trabajos, inclusive con impacto cardiovascular, son beneficiosos para nuestros pacientes. Pero bueno, además que el GLP-1 tiene un volumen de distribución de sus receptores enorme en lo que es la economía de tejidos a lo largo y a lo ancho del cuerpo. Entonces, comparando estas vidas medias, porque hasta acá decís, bueno, es más cómodo, no solamente, fíjense que hay algunos diferenciales. Mitad izquierda de la pantalla, los efectos del análogo de acción corto, que tiene un mayor impacto en lo que es el vaciado gástrico, y todo lo contrario en el análogo con vida media prolongada, donde pierde principalmente el accionar en el vaciado gástrico. Pero fíjense lo interesante, cuando utilizamos sobre todo estos de última generación, si lo podemos expresar así, los semanales, fíjense que el descenso de hemoglobina glicosilada es significativamente mayor, el impacto en la glucemia de ayuno también es significativamente mayor, también impactan significativamente en lo que es la tensión arterial sistólica, y el impacto que se mantiene es lo del peso. Lo que les contaba a nivel gastrointestinal de retraso de vaciado gástrico, eso es interesante, digamos, para lo agudo del fenómeno prandial, y eso estaba más vinculado al exenatide de acción corta, que nosotros llegamos a tener en el mercado y hoy en la actualidad no lo tenemos acá. Bien, algo para generar un disruptor. Hablábamos de la pulsatilidad, y recordando la insulina, que tiene su pulsatilidad con pulsos rápidos de baja amplitud para los periodos interprandiales o de ayuno por excelencia, y los pulsos ultradianos de gran amplitud frente a una demanda de ingesta, pero que lo que queda claro es que siempre fue pulsátil. Ahora bien, el GLP-1, repasando un poco todo esto, ¿no? La fisiopatogenia de la diabetes tipo 2, también sabemos que lo primero que se pierde justamente es pulsatilidad. Entonces uno piensa, y lo dejo para la discusión ulterior, es si el GLP-1, en este intento de generar un accionar más agudo en presencia de comida en cuanto a lo que es la secreción de insulina, pudiera, de alguna manera, una mirada indirecta, un abordaje diferente, mejorar la pulsatilidad en la secreción de insulina. Lo dejo para la discusión al final. Desde hace un tiempo esta parte, con el advenimiento de toda la nueva farmacología, etcétera, se plantearon, por ejemplo, el doctor Di Fronzo con otro colaborador, se planteó grandes discusiones, y ya armando un nuevo podio farmacológico de la diabetes. Esto es netamente académico, pero vamos a ver después a ver que es un disruptor para todos nosotros, que venimos con las estructuras muy estereotipadas de lo que es el algoritmo diabetológico, iniciando con una droga, una vez que se agote iniciar con la segunda, y así frente a frustraciones múltiples, y tratando de sortear obstáculos con una nueva herramienta, pero no tratando de actuar
por distintos mecanismos desde un inicio o anticipándonos a la evolución negativa de la patología. Y es así que se proponen en estas literaturas, es decir, ¿todavía hay que continuar con metformina en primer lugar o es momento de librarlo? Entiendo acá que esto genera una disrupción, algunos deben enfurecerse porque decir, bueno, pará, metformina es cómoda desde la historia de la farmacovigilancia de la misma, además tenemos que la metformina es de un acceso mucho más amplio por temas de costos, por temas de situaciones socioeconómicas múltiples y además en nuestro país. Pero lo que queda claro es que lo que se planteaba acá es que el GLP-1 inclinaría la barrera, porque inclinaría la balanza. ¿Por qué? Porque si uno piensa en el octeto ominoso, digamos, del mismo autor, habla, pensando en la metformina, principalmente tiene un montón de mecanismos escasos, pero múltiples, pero es muy noble. Entonces, pero preferencialmente lo que tiene es un accionar sobre lo que es la insulinoresistencia central. Por lo tanto, estaría involucrado preferencialmente con uno de 8 mecanismos potenciales del octeto ominoso, ¿no? Además, hay un subgrupo, sobre todo para la metformina de absorción inmediata, que tiene intolerancia a la misma y que por el otro lado, para inclinar la balanza, el GLP-1 estaría involucrado, y lo vamos a ir desarrollando, en múltiples, en aproximadamente 6 mecanismos de la fisiopatogenia titulada como del octeto ominoso, que además existen un montón de efectos pleiotrópicos y de impacto cardiovascular que vamos a ir incorporando y por eso mismo se inclinaría la balanza. Es así que, bueno, utilicé esta guía que es la del Colegio de Endocrinólogos Americanos. ¿Por qué? Porque desde hace un tiempo a esta parte, esta es la de 2020, pero ya desde hace unos 2 o 3 años, empiezan, cuando uno agarra la guía de intensificación con tratamiento insulínico, fíjense, en el grado de intensificación, vos podés intensificar con insulina, marco acá con el láser, espero que se vea bien, o bien con herramientas de impacto prandial indirecto, como por ejemplo todo el eje incretinomimético o gliflosinas. Esto es interesante, porque fíjense cómo estas nuevas herramientas terapéuticas tienen una penetrancia impensada. Estamos hablando de algoritmos de intensificación de insulina hoy compartido por herramientas que tienen una estructura diferente, con un abordaje también modificado en lo que es el impacto del patrón glucémico de nuestros pacientes. Entonces, continuando con esto, uno pudiera definir que esto es de alguna manera, los primeros coadyuvantes insulínicos prandiales cuando uno debiera intensificar a un paciente. Entonces, hasta acá, uno tendría que tener claro que también han cambiado las métricas glucémicas. Como todos saben, a través del desarrollo de nuevas tecnologías aplicadas a la diabetes, hoy el vínculo de lo que históricamente se planteó como un objetivo de hemoglobina glicosilada, de un promedio glucémico porcentual de glicosilación proteica, fue cambiando a una mirada más integral, o por lo menos la tendencia es hasta a este abordaje, y hablar de esto que se llama, ya consensuado del año 2019, de lo que es el tiempo en rango glucémico deseado. Distintos rangos, más laxos, menos laxos, pero que esto sí coteja, una vez que yo tengo en una mirada integral del patrón glucémico un significativo porcentual en ese rango, que lo que está estipulado es más de un 70%, entre 70 y 180, esto correlaciona por un estudio publicado en marzo de 2019 del doctor Vygotsky, que evalúa en 1.137 pacientes con sensor continuo de glucosa vinculado, se le evaluó hemoglobina glicosilada por HPLC, y estos pacientes con ese porcentual vos asegurabas tener una verdadera hemoglobina glicosilada por debajo del 7%. Hoy, la hemoglobina glicosilada, ¿saben qué ocurre con la literatura internacional? Lo define como el medio ambiente hiperglucémico. Va perdiendo fidelidad en el andar, es una molécula que expresa vulnerabilidad. Eso es lo que quiero decir nada más. Entonces así, a través del tiempo en rango, uno puede ir distribuyendo los distintos fenotipos de pacientes, ya sea insulinopénico por excelencia, tipo 2, pacientes frágiles, embarazos, etc. Yo no quiero detallar todos los porcentuales, simplemente recordar que probablemente el tiempo en rango es reducir oscilaciones glucémicas. Por lo tanto, como dice el título, probablemente también con accionares terapéuticos que hagan reducción de esta
pulsatilidad de la oscilación, a través quizá de mejorar la pulsatilidad de la secreción de insulina, logremos apuntar mucho mejor o directamente proporcional a esto de lo que llamamos tiempo en rango. Y así como fuimos definiendo, lo que estamos pidiendo a gritos es reducir probablemente el objetivo en boga de la diabetes, que es la variabilidad glucémica, reducirla. Y para esto hago una pregunta así, no se preparó en Zoom, pero el mayor impacto glucémico del GLP-1, después lo voy a responder académicamente. Les pregunto, el mayor impacto glucémico del GLP-1, ¿reduce solo la glucemia postprandial? Bueno, vimos que es significativo, inclusive está en las guías que propone esto. ¿No modifica la glucosa preprandial? ¿Reduce el patrón glucémico integral? ¿O es clínicamente despreciable? Bien, guárdenlo en la retina. Si alguno quiere responder en el chat, va a ser de mucho valor. Si alguno desespera y quiere abrir el micrófono, yo estoy encantado de interactuar y de romper esta barrera de la virtualidad. Para aquellos que me conocen ahí a Yelén, yo me gusta caminar en los auditorios, así que imagínense que para mí la virtualidad es una situación que me suma, además de la pandemia, el estrés de estar sentado, que lo tolero muy poco. Este trabajo es muy Ayelén dice C y la doctora Palazzo dice C, Garza dice C. Bueno, están contestando. Sí, sí. Patrón integral. Bueno, la C ha llevado a todos esa respuesta. Perfecto, buenísimo. Acá hay un trabajo que evaluó varios trabajos hechos con distintos comparadores de un GLP-1 semanal, que es el dulaglutide, versus liraglutide, versus largina, versus exenatide. Lo importante es que evaluaron dónde estaba el mayor impacto, si era pre o postprandial. Vamos a ver lo que se encontró. Este trabajo por Ampierre es muy conocido por todos ustedes y además publicado por Fernández Landó Laura. Laura fue la gerente médica en Argentina de Eli Lilly, una endocrinóloga del CEMIC, divina, y que se fue en otra época similar a la actual, pero por todo el contexto político, digamos, ella se fue, decidió irse con la familia y bueno, está trabajando en Indianápolis ya hace unos cuantos años, pero me encantó que haya publicado esto con Ampierres y evaluó eso. ¿Dónde estaba el mayor impacto? Les voy a mostrar acá la distribución. Digamos, esto en la mitad izquierda de la pantalla era la distribución con la glicada promedio de 8,1 en la estructura basal, cómo se iban distribuyendo las glucometrías de estos pacientes pre y postprandiales. Fíjense con estos rangos de hemoglobina glicosilada, esto antes del accionar terapéutico, ¿sí? La barra blanca era postprandial, la barra celeste era de ayuno, preprandial. Y acá lo que vemos es que el diferencial fue que ya no tenían pacientes por arriba de 9, que la hemoglobina glicosilada promedio se redujo por arriba del 1%, ¿sí? Fíjense de 6,8%, y que la distribución en realidad, el impacto fue tanto por preprandiales como postprandiales. Así que la respuesta fue superlativa, fue excelente, así que están bien activos y mirando la pantalla. Entonces la conclusión es que en este caso, dulaglutide como accionar de GLP-1 semanal redujo tanto la glucemia basal como postprandial. Entonces bajan el patrón glucémico integral. Esto sí es un diferencial a todas las herramientas no semanales. Los semanales, no solo dulaglutide, digamos, el resto de los semanales que hay en el mundo, también tienen un impacto muy significativo en la glucemia de ayuno. Esto tengámoslo presente porque cuando uno visualiza la variabilidad de glucemia de ayuno, o recuerdo en un Lancet de año 2010, 18 miligramos por ciento por arriba de 100 de la glucemia de ayuno en población con diabetes tipo 2, aumenta la mortalidad de todas las causas vinculadas a cáncer, no cáncer, cardiovascular, no cardiovascular, todo. Por lo tanto, una vez dada la metformina, que sería, digamos, el fármaco ideal para impactar en la mañana, después habíamos perdido, digamos, grandes soldados, salvo la insulinoterapia, ¿no? Digamos, como para reducir la glucemia en ese horario. Y además, interesante, el GLP-1, digamos, entendemos que, bueno, tiene un impacto integral, tiene un impacto significativo, lógicamente, en lo prandial, porque el GLP-1, desde lo natural, tiene un impacto y secreción dominante en el evento de requerimiento de ingesta. Ahora, en este trabajo que les voy a compartir, que se han hecho con otros GLP-1 basales, acá se hizo como estructura basal. ¿Cómo como estructura basal? Sí, se randomizó. Se insuliniza un grupo con insulina glargina,
más análogo rápido versus GLP-1 basal más análogo rápido. ¿Se entendió, no? La estructura basal en la argina en un equipo y en el otro equipo GLP-1 LAR, en este caso dulaglutide. ¿Saben lo que ocurrió? Hubo un descenso significativo de superioridad de la hemoglobina glicosilada a favor de la estructura basal de GLP-1. Acá vamos a reflexionar. ¿Qué nos está diciendo este tipo de trabajo? Que nosotros, lamentablemente, en muchas circunstancias, por costo, por no poder acceder o por modelos de insulinización hoy poco prudentes, al paciente se lo sobreinsuliniza, el paciente es transgresor, etcétera, y que lamentablemente no podemos impactar en lo que verdaderamente debiéramos impactar. Entonces nos pone al desnudo el GLP-1, el exceso de insulina que se utiliza en general con titulaciones a veces cuasi incestuosas de la insulina basal, por definirlo así para darle color a esta frialdad virtual, pero que de alguna manera eso es lo que está exponiéndonos el GLP-1 o eventualmente a la frustración de a veces no poderlo utilizar por un montón de limitantes que conocemos. Algo para generar un disruptor a todo esto de lo metabólico, también tengamos en cuenta, y algo que esta es una publicación de este año, que se aborda desde el punto de vista detrás de cámara que puede aportar el GLP-1, son los efectos tróficos. Ustedes saben que para hacer transdiferenciación celular, para generar una célula beta, y esto está publicado, etcétera, por ejemplo, Exendina 4, el exenatide farmacológico, se ha utilizado lo mismo que cualquier otro GLP-1 para estimular células pluripotenciales y que desarrollen por un impacto en distintos genes, como por ejemplo el PDX1. Este PDX1 está desde el origen embrionario. Yo quiero. ¿Cuánto hace que no como una papa frita? Ya te digo. Uno con lo obsesivo de lo metabólico. Pero bueno, lo que es interesante acá es que también se cree que en el uso a mediano, largo plazo de estas herramientas pudiera haber algún efecto trófico de estas herramientas, de este GLP-1, en distintas células a nivel corporal. ¿Saben qué? Algo interesante también que se sospecha, ustedes saben que el fenómeno de luna de miel que tienen los pacientes en diabetes tipo 1, el periodo de remisión, se cree también que ese periodo de mantenimiento que se creía que era una hiperexpresión, una mayor secreción de las células que quedaron de reserva beta, en realidad se sabe también que puede haber una transdiferenciación de células alfa a generar a secretar insulina por transdiferenciación local. Y son estímulos locales y que pudiera estar interviniendo, es muy interesante esto, ¿no? El GLP, no, esto lo pongo como un disruptor, pero es interesante para pensar. Esta es la célula beta que tiene receptores, como ven acá, de GLP-1, ven, donde la Exendina 4 y GLP-1, y pudiera estimular esto de la posibilidad de una regeneración celular o transdiferenciación celular. Interesante los caminos que se piensan con el GLP-1, que pudiera ir mucho más allá de lo que nosotros podemos ver en el día a día del consultorio. Otro dato también como disruptor interesante y bien moderno es que lo que se viene es el trabajo en equipo como arrancamos, ¿no? Trabajar en equipo, construir. ¿Por qué? Miren acá, yo les voy a ir marcando. El trabajo que se viene son desarrollos moleculares de 2 péptidos intestinales. Aparentemente estos péptidos intestinales todos tienen su accionar, que parece poco individualmente, pero que sumados tienen un impacto muy significativo en lo que es metabólico de los pacientes. Acá hay uno que se llama cotadutide, que es, fíjense lo interesante, es la coadministración de un GLP-1 en una misma inyección con un agonista de glucagón. ¿Cómo? No, este tomó, algo le puso al mate, algo, no. Fíjense interesante, claro, uno dice agonista de glucagón, pero es hiperglucemiante. Sin embargo, estos péptidos glucagón símiles tienen los efectos glucagonotrópicos, actúan en euglucemia o en descenso glucémico. Tienen un efecto muy interesante en mecanismos saciógenos, como esto que es la oxintomodulina, que es liberada por la misma célula
que el GLP-1 y tienen accionares muy significativos en vida real, pero la oxintomodulina, por vida no se pudo aislar desde el punto de vista farmacológico, pero sí a nivel, digamos, es un componente natural de secreción por las células intestinales. Fíjense también, un fármaco coadministrado, que el GLP-1 y el GIP, que es el tirzepatide, y que también potencia efectos de impacto positivo a nivel metabólico. Yo con todo esto no los quiero marear, simplemente esto es lo que se viene, y les quiero mostrar también que históricamente, ¿se acuerdan que el GLP-1 retrasa el vacío gástrico y reduce la hiperglucagonemia prandial del paciente con diabetes tipo 2 que está exacerbada? Es así, hasta acá es redundante, es un repaso breve para introducirnos a la diapositiva. Bueno, siempre se dijo que el GLP-1 lo hacía en impacto directo, y un poco para cuidar nuestro gremio, el endocrinológico por excelencia, fíjense lo interesante, no es directo. Aparentemente no existe receptor de GLP-1 en célula alfa. Lo que sí hay en célula alfa es receptor, como vemos acá, de la somatostatina. Entonces, lo que estaría haciendo el GLP-1 es estimular a través de la célula delta, que sí tiene receptor para GLP-1, la mayor secreción de somatostatina y hacer efectos parácrinos para esta inhibición de la hiperglucagonemia. Un poco de color para nuestra endocrinología y para hablar, insisto, de la endocrinopatía más prevalente del mundo, la diabetes. Eso para peleador. Bien, entonces los efectos glucagonotrópicos del GLP-1, el receptor entonces no está presente en células alfa, sino en células delta, y el GIP, estos efectos glucagonotrópicos actúan en euglucemia o en hipoglucemia, por eso es que no expresan, no es negativo, porque si no sería una locura. Este es un fármaco que está en desarrollo, esto es en un estudio que evaluó eficacia, pero con distintas concentraciones. Fíjense lo interesante de todo esto, que miren el descenso de una digamos, de la administración de un fármaco que es dual, ¿no? 2.4 de hemoglobina glicosilada. Quiere decir que si yo parto con un paciente de 9%, que es una disregulación metabólica significativa, lo ubico por debajo del 7% con esta aplicación, ¿no? Además, fíjense, bueno, el 2.4 y el porcentual de pacientes que alcanza dichas métricas, acá se ve muy chiquito, cruza, en la máxima dosis, cruza el umbral del 80% de los participantes alcanzando esta reducción de glicada. Lo que se viene en el manejo del GLP-1 es mayor posicionamiento de todo lo que venimos diciendo. Miren el impacto en el peso, 11 kilos. En la máxima dosis de este accionar dual, fíjense que todo es versus dulaglutide 1.5, ¿no? Lo interesante también acá abajo, fíjense, el porcentual de pacientes que alcanzó este porcentual de descenso de peso, alcanzó el 70%, algo que casi les diría, parece ser ciencia ficción. Y esto pudiera estar vinculado a que el volumen, yo les decía, el volumen de distribución de los receptores de GLP-1 es enorme en la economía de tejidos. Ahora, en el sistema nervioso central, ¿es solamente a nivel hipotalámico, en núcleos vinculados a los aciógenos? ¿Qué opinan? ¿Cuántas regiones? Les digo, a ver, 1, 2, 10, 20, 40. ¿Cuántas pueden ser? Esto fue presentado en el Congreso Americano de Diabetes este año. Hay 50 regiones identificadas a nivel del sistema nervioso central con expresión del receptor de GLP-1. Por lo tanto, para ir cerrando esta primera parte, o esta parte ya evolucionada, es todo lo que nos falta por aprender sobre estas herramientas. Y así es que vamos a ir ingresando, hay mucho vínculo con patología degenerativa, hay vínculos positivos, digamos, del GLP-1 a nivel del sistema nervioso central, otro camino para evaluar. Ahora, la realidad, y volviendo a nuestro paciente de inicio, los pacientes en general se presentan como el paciente que les presenté. La mayoría tienen múltiples factores de riesgo. Tienen pancita, tienen deterioro metabólico, dismetabolismo, pero no todos tienen eventos. De hecho, la población en general, a nivel poblacional, en general es esto, el 30% aproximadamente tiene eventos
previamente establecidos, y el resto tienen factores de riesgo, sumado a su disregulación glucémica. Entonces, vamos a ver el recorrido de estos análogos del GLP-1 en el caso de dulaglutide. Fíjense que es muy interesante. Digamos, tanto como monoterapia, como el resto, todo tipo de combinación, frente a su comparador directo, si se quiere, no sé si directo, pero sí el liraglutide, inhibidores de PP4, otros como el exenatide, glitazonas, metformina, sulfodrogas, todas las herramientas, fíjense, tuvo verdaderamente, perdón la pasada, un descenso significativo de hemoglobina glicosilada en distintos tiempos de seguimiento. Ahora les voy a mostrar cómo en un seguimiento a 2 años el descenso impactado por dulaglutide fue significativo, cruzando el umbral del 1% de A1C. Interesante, porque uno dice, bueno, cuando hay un cambio de terapéutica al inicio, hay un efecto desde lo placebo, un efecto que está muy vinculado a lo inicial de la hiporexia dada por el GLP-1 y que van sufriendo algo de tolerancia en el andar, pero bueno, acá está documentado que se mantienen los efectos metabólicos. Y algo muy significativo que es lo de la adherencia, ¿no? Sin ningún lugar a dudas, no es lo mismo aplicarte todos los días varias veces, una vez, que aplicarte una vez por semana. Uno recuerda cuando hablamos de entidades orales, de herramientas orales, en entidades crónicas como hipertensión, diabetes, una vez que es mayor o igual a 3 comprimidos, hay publicaciones de que la adherencia se reduce a no más del 40%. Casi una catástrofe desde el punto de vista terapéutico. Tremendo, por múltiples causas, pero ocurre. Ahora, para lo inyectable, la adherencia, ¿cómo se define? Seguramente, por ahí alguno lo sabe, es muy linda esta definición. Para lo inyectable también hay un diferencial. Y adherente se define aquel que cumple más del 80% de lo que nosotros prescribimos. Quiere decir que también existe una subcategoría de paciente adherente en la inyectable que es una adherencia relativa y que es aquella cuando la misma se pierde al aumento de número de aplicaciones. Acá es donde, en el caso de Trulicity y dulaglutide, ocupa un lugar, si se quiere, de privilegio a la hora de aplicar una vez en forma semanal con un dispositivo verdaderamente interesante porque la aguja no se expone, es retráctil, no hay riesgo de autolesión, el paciente no la ve, bueno, hay muchas cosas del día a día que suman a la práctica. También se evaluó en un comparador de vida real si frente al liraglutide cuál era la chance de que haya un mayor dropout, digamos, que se vayan discontinuando la herramienta por fastidio, por un montón de características no vinculadas al costo, ¿no? Y se vio que hay una reducción de un 36% vinculado a favor de Trulicity, lógicamente por la aplicación semanal, esto manteniendo la reducción metabólica como vemos acá. Por lo tanto, son combinaciones potenciadoras de esta metodología. También el impacto del peso, que está estimado en un promedio de 3 kilos, con esta herramienta, que en este trabajo también de seguimiento a 2 años se pudo mantener esta reducción. Interesante porque es una métrica metabólica que uno intenta abordar constantemente por las múltiples frustraciones que tenemos en el día a día del consultorio. Continuando con esto, y ya metiéndonos de llenos un poco al paciente que teníamos, tenemos que tener claro que desde el vamos, ya cuando se define a la diabetes, el paciente con diabetes se lo incluye en una categoría de mayor riesgo, ¿no? Parece como que somos hostiles, estigmatizadores del paciente, pero bueno, esto es lo que ocurre, que la mortalidad cuando uno lo vincula a nivel poblacional se inicia antes del diagnóstico, ya en el dismetabolismo, porque nosotros probablemente el diagnóstico de diabetes en algún momento va a cambiar con otras métricas, con probablemente oscilaciones glucémicas y no con parámetros rígidos de valores puntuales glucémicos, pero sí lo que tenemos claro es que esta mortalidad ocurre antes del diagnóstico, empieza a inclinarse y lógicamente posterior al diagnóstico y con peor control metabólico se incrementa mucho más. Entonces, es aquí que todas las nuevas farmacoterapias antidiabetológicas, por definirlas así, se les exige, o los organismos internacionales, los entes reguladores, se les exigió tener trabajo sobre población de alto riesgo cardiovascular para documentar, al menos que no sea un factor negativo esta farmacoterapia. Pero llamativamente lo que se fue encontrando a lo largo de este recorrido es que esta farmacoterapia fue impactando en forma
beneficiosa, generando un impacto que no esperábamos quizá, y con reducción de muerte cardiovascular. Cuando esto, o de eventos duros, cuando esto ocurre, verdaderamente cambia y estamos cruzando un cambio de paradigma. Bueno, acá está el recorrido de todos los trabajos, pero yo les voy a situar este último que fue publicado el año pasado y que ahora se hizo el lanzamiento y la aprobación en el ANMAT en la Argentina hace unos 20, 25 días atrás, donde el rewind, que es el de Trulicity, donde tiene un diferencial versus el resto, y es este. Primero, el N de pacientes es muy significativo, pero los diferenciales son que tiene la menor proporción de todos los trabajos en cuanto a las características con eventos vasculares previos, que tenían una glicada muy optimizada a través de la vulnerabilidad también de esta herramienta, pero bueno, de alguna manera estaban casi en objetivo, y que ahora les voy a mostrar otra, bueno, que el 70%, casi el 70% tenían, como les presenté el caso clínico, eran pacientes de alto volumen de riesgo vascular, pero sin evento previo. Por lo tanto, se vincula mucho más a la práctica de real life, de vida real que tenemos nosotros en el día a día del consultorio. Seguimos con esto, entonces este trabajo, el objetivo primario fue determinar si el tratamiento con esta herramienta, con Trulicity, tenía un menor riesgo de eventos cardiovasculares versus placebos en pacientes que estaban bajo un tratamiento estándar. Como características significativas de inclusión eran pacientes por arriba de 50 años, lo que les contaba, tenían que tener eventos cardiovasculares o factores de riesgo, ya se acuerdan la distribución, 30-70 a favor de los de factor de riesgo sin evento, la glicada por debajo de 9,5 y el tratamiento por detrás que no tengan incretinas, lógicamente. El objetivo primario era el desarrollo de MACE, estos objetivos compuestos que están vinculados a toda esta gama de trabajos modernos, que era el compuesto de un infarto de miocardio no fatal, ACV no fatal o muerte cardiovascular. El compuesto. También se analizan los subgrupos, pero vieron que a medida que vamos subdividiendo los grupos, el aval de respuesta académica, si se quiere, de estadística, va perdiendo un poco de valor. Lo que se vio acá entonces, esa es la distribución, recordar lo de la hemoglobina glicosilada, que es un dato. ¿Por qué es un dato de color? Porque uno diría, bueno, la exigencia es mucho mayor, porque si yo tengo un paciente con 8,7 de glicada, bueno, bajar seguramente le hace bien, de hecho esto está comprobado que le hace bien, en el seguimiento a largo plazo probablemente también, y eso también está evidenciado, pero bueno, cuando están mucho mejor desde el comienzo, probablemente el diferencial para obtener a corto, mediano y largo plazo es menor, al menos desde el punto de vista metabólico, ¿sí? Esa es la distribución y esto es lo que se encontró. Fue una reducción significativa de este objetivo primario del MACE, de un 12% a favor del GLP-1. Algo interesante para ver es que las curvas se van separando evolutivamente en el tiempo de seguimiento, ¿no? Estos son por años. Y esto ocurre a diferencia de otras drogas que tienen un impacto mucho más precoz porque el mecanismo parece ser mucho más trófico dependiendo del receptor, en este caso con una intervención vinculada al tejido y bien del péptido, bien hormonal, a diferencia de otras moléculas que han dado un impacto, de alguna manera, un impacto inicial hemodinámico, con otros enfoques también, como son las glifosinas. Pero esto es interesante. Además, también tuvieron impacto positivo en el compuesto microvascular, a favor, digamos, con una tendencia de inclinación a favor del impacto renal, que fue significativo, ¿sí? De una reducción del 15%. Esto es interesante, entonces los impactos positivos que en general se encuentran con los GLP-1, bueno, dulaglutide demostró lo mismo, y esto es interesante porque los que eran agonistas del receptor de GLP-1, por la homología del 50% aproximadamente con el GLP-1 humano, no demostraron lo mismo en sus trabajos y probablemente esto tenga que ver un poco con esto de la homología, ¿no? Los análogos de GLP-1 sí dieron resultados positivos cuando había endpoint duros y los agonistas del receptor, así definimos a los de menor homología, no. Bien, entonces, así vamos llegando a las últimas diapos, estoy llegando a un poco a cómo se posicionan en las guías internacionales, y cuando queremos evaluar a los pacientes por el riesgo que tienen desde el punto de vista cardiovascular, fíjense qué pasa con las sociedades europeas de cardiología, vinculadas con la Sociedad Europea de Diabetes, donde se plantea esto, arrancan de un riesgo moderado, pasando por un alto riesgo y muy alto riesgo. Lo interesante acá
es entender que no, y me faltó el riesgo leve, no existe el riesgo leve en diabetes. Fíjense a quién caracterizo yo como riesgo moderado: pacientes jóvenes con diabetes, diabetes tipo 1 menos de 35 años, o diabetes tipo 2 menos de 50 años de edad, o una duración menor a 10 años, y sin otros factores de riesgo. Quiere decir que el riesgo moderado es por el diagnóstico, lo estigmatizo. Entonces ya parto de una base más hostil para mi pobre paciente. Alto riesgo, muy alto riesgo, todo lo que sigue posteriormente. Y esto es interesante porque el abordaje debiera cambiar y ser mucho más agresivo desde el punto de vista del impacto general, ¿no? De todas las métricas que conforman a nuestro paciente: hipertensión, lípidos, glucosa. Y esto es interesante. Fíjense, hay un montón de... La SAD todavía no las publicó, pero también se alineó con las guías internacionales, la SAC de cardio con la SAD, con esto que les presento de las guías europeas. El algoritmo de tratamiento recomendado para pacientes vírgenes de tratamiento. Fíjense lo interesante: si el paciente tuvo un evento vascular previo, o tiene un alto o muy alto riesgo cardiovascular, ya no me importa, el inicio terapéutico, histórico, estereotipado, se terminó. Hoy se vuelca lo que proponen las guías, estoy hablando de este grupo, no grupo moderado, o con evento previo, o alto y muy alto riesgo, que son muchos de los pacientes que tenemos. Directamente iniciar con fármacos que tengan impacto positivo en reducción de evento duro. Esto es lo diferencial, esto está publicado a fines de 2019 con algunas temáticas de este año. Interesante, seguimos, pero si el paciente ya tenía metformina, lo mismo, el análisis es que a la metformina la dejamos, pero frente a un evento previo o alto o muy alto riesgo cardiovascular, claramente la inclinación vuelve a ser hacia fármacos que tengan impacto significativo desde el punto de vista del dato duro, de la reducción del evento duro en nuestros pacientes. Vamos bien hasta acá, ¿se escucha bien? Ya era tarde. Sí, perfecto. Perfecto, buenísimo. Perfecto. Bien, y esto también que quiero compartir, que seguramente lo tienen, y esto, si bien es del estándar de este año de la Asociación Americana de Diabetes, fíjense lo interesante, es lo siguiente. Cuando en el algoritmo terapéutico de la diabetes tipo 2 se empieza a medicar, etcétera, pero que cuando se tenga que dar un inyectable, que en general es la insulinoterapia, en este caso el primer inyectable, por todos los beneficios adquiridos, debiera ser un GLP-1, y de ser posible elegir aquellos que tienen un impacto significativo en reducción de evento duro, porque estoy de alguna manera utilizando casi una polipil, podríamos definirlo así, pero inyectable, digamos, actuando en diferentes frentes, no solamente el metabólico que miramos con la glucometría o con el valor de hemoglobina glicosilada o con un sensor continuo de glucosa, sino abordando a nuestro paciente desde ese lugar, desde un impacto mucho más sistémico con este tipo de herramientas. Con esto vamos a ir cerrando, y es esto, ¿no? Nosotros tenemos claro que el GLP-1, en este caso Trulicity, la reducción de glicada es significativa, y todo lo entendimos y lo aprendimos a lo largo del camino, ¿no? Todos tuvimos experiencia y tenemos experiencia con todos los GLP-1 que hubo en el mercado. Que hubo reducción de glucemia de ayuno y prandial en el caso de los semanales, es muy significativo la combinación, que la reducción del peso se sostiene y a 2 años de seguimiento, que la reducción de presión arterial sistólica también, y que a todo esto podemos sumar la adherencia en la aplicación semanal, las características positivas de un dispositivo muy ameno para nuestro paciente, y esto acá, todos los beneficios sumado a una población que se asemeja a la vida real, que fue el que presentamos, por estas características del rewind, de tener un 30% con evento y el resto con factores de riesgos múltiples, que son los que habitualmente nos llegan en el día a día del consultorio, hoy a veces virtual, a veces presencial. Con esto habíamos planteado, y con esto voy a terminar, y ya abrimos la discusión, esto del GLP-1 del tratamiento de la diabetes 2020. Estamos cursando cambios de paradigma sin ningún lugar a duda. Cambio de paradigma de herramientas terapéuticas con múltiples facetas, con lectura del patrón glucémico integral de nuestros pacientes, algo que verdaderamente nos pone al desnudo también, para nuestra interpretación, para errores terapéuticos o para frenar errores potenciales. En segundo lugar, tenemos herramientas con acciones multiplicadas, ¿sí? Un portfolio antidiabetológico que hoy muchos nos deben envidiar. Somos una generación de privilegio
para abordar al paciente con diabetes cuando el medio te lo permite, porque tenemos herramientas para todos los frentes y con una protección verdaderamente significativa. Por último, multiplicidad de factores definen el control de la diabetes. Claramente nosotros, ¿qué dijimos que tenemos que construir? Arranqué con esta imagen, tenemos que construir en equipo y el tratamiento también debe ser construido, y para esto de construir, elegí unas palabras para terminar esto que estamos compartiendo hoy, que son las siguientes: esto de construir, que cualquier cosa buena que construyamos terminará construyéndonos. Les agradezco muchísimo por la atención, por estar del otro lado desde múltiples lugares, y yo lo que voy a hacer es pasar, en teoría, a dejar de compartir para vernos las caras e iniciar lo que quieran de discusiones y preguntas, respuestas, etcétera. Bárbaro, Adrián, la verdad que excelente, excelente tu exposición. Voy haciendo algunas de las preguntas, la verdad que sí, muy claro, muy interesante. La doctora, bueno, por supuesto, todas saludos, felicitaciones, excelente. El doctor Radichansky, la doctora Serra, muy buena charla. Me encanta la forma de disertar, le gustó la forma que lo presentaste. La doctora Babkar, la doctora Perjarich, excelente. Y la doctora Natalia Serra plantea: un paciente de 60 años, obeso abdominal, con uso de metformina, STGL2, más sitagliptina de 100, más Tresiba 70 unidades, con hemoglobina glicosilada de 8. Es decir, que está con metformina, con sitagliptina y con Tresiba. 70 unidades. ¿Cuál es mi recomendación? Sí, 70, me imagino que es lo que planteaba, ¿no? Que dice con mal cumplimiento, después abajo, mal cumplimiento alimentario y antecedente de angioplastia. ¿Consideraría suspender Tresiba e iniciar análogo de GLP-1? Bueno, si el paciente llegó a la insulina por frustración metabólica, digamos, que no le dabas con nada y le querés poner insulina para poder descender los patrones glucémicos, ese paciente es considerado no insulinopénico absoluto. Y te digo más, debes tener en el camino ese paciente que se aplica 70 con concentración estándar, ¿no? U100, porque ahora está Tresiba U200. Al aplicar con concentración estándar 70 unidades es muy hostil para el subcutáneo, por lo tanto, si se lo aplica en un shot, no se absorben las 70. Y lo lesiona y le genera un debridamiento del tejido celular subcutáneo. Por lo tanto, es muy probable que el paciente, por múltiples causas, algún día te pueda decir: ¿sabe, doctora, que hay días que me olvido y estoy igual de mal? Es muy cómico, o triste cómico, tragicómico, pero suele ocurrir. A ese paciente a veces se los definen como a veces no. Yo tengo la costumbre de definirlo como que es un clampeo funcional. Esto está documentado, que el volumen de insulina constante puede generar bloqueos funcionales, no solamente el down regulation de receptores de insulina, sino bloqueos post-receptor funcionales. Desde lo que es la fosforilación del residuo tirosina, ¿se acuerdan de la cadena beta del receptor de insulina? Desde eso hasta modificaciones en los sustratos subtipo de receptor de insulina, el tipo 1 y el tipo 2. En este marco tranquilamente lo pudieras hacer, y eventualmente hay que suspender sitagliptina porque es una redundancia que no tiene efectividad, no tiene sentido alguno darlo como coadyuvancia, y eventualmente plantearse en forma transitoria alguna corrección prandial con insulina para la primera etapa. Pero si no tuvo síntomas de pérdida de anabolismo, digamos, claramente insulinopénico, con total convicción lo pasás y vas a ver que va a estar igual de mal. Como dice, después uno analiza, decís, ¿a dónde iba la insulina que dábamos? ¿A dónde iba? Es una pregunta que yo me pudiera plantear. Una buena pregunta. La doctora Lilian Medina, de Formosa, pregunta: doctor Proietti, ¿usted cree que a futuro los análogos GLP-1 podrían ser usados de nuevo en síndrome metabólico solo? Muy, muy interesante. Mirá, te voy a responder, es muy interesante lo que planteás. Hasta acá hay publicaciones en prediabetes del Colegio de Endocrinologos Americanos o de endocrinólogos clínicos, también postulan un uso en prediabetes, pero no hay respaldo, no hay trabajos hechos de diseño en prediabetes. Sin embargo, por ejemplo, para algunos trabajos hechos con GLP-1 para obesidad, que no están en el subgrupo que tenía prediabetes,
se vio que hay una reducción significativa en lo que es la evolución a un desarrollo diabetológico. Y sin ningún lugar a dudas, también hay estudios con sensores continuos de glucosa en prediabetes, donde hay mayor variabilidad glucémica, y que un impacto farmacológico ahí, desde cero, como muy bien comentó la doctora, pudiera ser un impacto bien anticipado para reducir el desarrollo. Sí, totalmente. Totalmente. Muchas gracias desde Formosa, muchas gracias. Ay, un placer, buenísimo que abras el micrófono, que se hace muy ameno. Bien. Buenísimo. Bien, Liliana. No, por favor, gracias a vos. Perfecto. Después, bueno, todas saludos, excelente. Muchas gracias. Bueno, muy buena, dice Liliana, bueno, ya lo comentó recién. Jorge Sanpellegrini dice, ¿tiene sentido solicitar péptido C antes de usar un GLP-1? Si es así, ¿qué valores usaríamos? Bueno, interesante. Para esto, en primer lugar, frente a un paciente que esté con insulina, ¿no? Porque yo pudiera estar, digamos, el péptido C, tener un paciente con 8 delicada que no tenga insulinoterapia, claramente el péptido C lo tiene positivo desde lo teórico, porque no tiene... no hay forma de tener 8% sin la ayuda terapéutica y a través de un páncreas con algo funcional, con alguna reserva funcional parcial, pero con algo de reserva. Ahora, si está insulinizado y yo quisiera también, me puede servir que dé positivo. Si me da negativo, puede ser un bloqueo funcional y tenerlo, porque de hecho el péptido C basal, si bien tiene una vida media más prolongada. A ver, al auditorio, a Yelén no me va a dejar mentir, ella lo tiene que saber, pobre, la expongo. Pero ¿te acordás? ¿Cuál es la vida media del péptido C? ¿Alguien se acuerda de la vida media endógena del péptido C? Esto es bien, esa es mi vertiente diabetológica del endocrinólogo, ¿no? Es de 15 minutos. Ah, por ahí lo respondieron. 15 minutos. No, nadie lo había llegado a contestar. 15 minutos, claro. El punto con el péptido C es, si está insulinizado, está bueno pedirlo para ver si tengo reserva funcional, pero si tiene 8%, bueno, en este caso, si están insulinizados, si están insulinizados, lo puedo pedir para ver si tengo más reserva como para trabajar a través de una herramienta que utilice algo endógeno pancreático. Claro, para sensibilizar, digamos. Y a Yelén Martín dice, bueno, excelente Adrián, gracias, aconseja rotar a pacientes con liraglutide diaria a dulaglutide semanal para mejorar la adherencia. Por ejemplo, si estuviera con 1.2, ¿cómo sería la dosis recomendable de dulaglutide? Muy práctica y excelente. Mirá, dulaglutide no se titula, es 1.5, directo. No tiene la misma cualidad y cantidad de eventos adversos versus lira, pero comparado con 1.8. Los efectos de reducción es frente a 1.8 el comparador. Entonces, que en la práctica, si bien en general usamos 1.2 por el tema de costos, ¿no? Bueno, eso es algo muy significativo, por eso fue muy justo, metiste el dedo, está muy bien. Digamos, sí, no sé si es un consejo, si yo tengo un paciente muy bien con victosa, yo no lo cambio. ¿No puedo apagar la cámara? Sí, Ayelén, digamos, si el paciente, vos me has escuchado, si el paciente viene bien, el equipo no se cambia, ¿no? Porque me parece que es poco prudente, confiabilidad médica, etc. Ahora, desde el momento que no le genere ningún lado hostil, ni desde el costo, etc., poder pasar, y 1.5 es similar en impacto metabólico a 1.8. ¿Sí? Yo porque abordé mucho más el rewind, porque era lo que es lo más nuevito y había que abordar, ¿no? Pero eso es interesante, digamos, sobre 1.2 tiene superioridad. 1.5, que no se titula, se da directo. Buenísimo, Adrián, muchas gracias. Y la otra pregunta era si está estudiado su uso en obesidad sin diabetes. ¿Dula? Sí, dulaglutide. Yo, mira, me tengo que remitir un poco a lo que te propone Lili, digamos, no está aprobado para obesidad, por lo tanto, no, tiene un impacto significativo en la reducción de peso, pero no está aprobado para obesidad. Hay estudios con otras dosis de liraglutide, de dulaglutide, perdón, el furcio, para obesidad, pero no está aprobado, por lo tanto... Nada todavía. Ellos son como mucha rigurosidad para dar el dato.
Ok. La doctora Di Gregorio, el criterio de la duración en los síndromes metabólicos es un poco conflictivo hasta que logremos un índice de masa corporal menor de 25 y un PC normal, digamos, y un peso corporal normal. Claro, uno se plantea cuánto sale un tratamiento de eso, ¿no? Me imagino que lo está vinculando. Claro, arranco antes y termino nunca, porque además como tiene efectos tróficos, pleiotrópicos cardiovasculares, no termino nunca. Bueno, probablemente en el andar, cuando haya multiplicidad o cuando se pierdan patentes y empiecen a haber copias de GLP-1 confiables, esto pueda cambiar y nosotros tengamos un algoritmo terapéutico completamente distinto, y cambie nuestro pensamiento no solo por la telemedicina, sino por el tipo de acceso e impacto de estas herramientas. Y la doctora Sofía Díez, desde Entre Ríos, dice GLP-1 en diabéticos tipo 1, para disminuir ingesta en aquellos que tienen un índice de masa corporal alto. ¿Lo recomendaría? Bueno, yo para esto hay que basarse en evidencia. Hay publicaciones con exenatide-LAR, con liraglutide, hay con albiglutide, que es de Glaxo, que es semanal, en diabetes tipo 1. Resultados escasos, muy malos, digamos, un 10% a 12% de volumen de insulina, probablemente por la hiporexia que genera el GLP-1, y entonces comen menos y se dan menos insulina. Pero el impacto metabólico global en el seguimiento de 3 meses, 6 meses, es el que más lo continuaron, fue bajo. También evaluaron reserva funcional al diagnóstico de diabetes tipo 1 con albiglutide, publicado todo este año. Todo lo que les conté, hice una revisión de GLP-1 para diabetes tipo 1 este año, todo 2020. Y la realidad es que no, la pérdida funcional es la misma que en el comparador sin GLP-1. Entonces, la pregunta es si se requerirá más tiempo de un GLP-1 por el efecto trófico, puede ser, si habría que actuar en una etapa de autoinmunidad o de moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, de vulnerabilidad de diabetes tipo 1 y no ya con el disparo de precipitación, de involución, célula beta. Nada, lo pregunto al aire. Hasta acá no tenemos respaldo significativo para el GLP-1 y, por ejemplo, a diferencia de las gliflosinas para diabetes tipo 1, que sí algunas de ellas están aprobadas en otros países, como por ejemplo la dapagliflozina en Europa o la sota gliflosina que nosotros no tenemos, y que tienen un respaldo muy significativo para reducción del patrón glucémico con algunos recaudos. De hecho, hay protocolos para el recaudo, así como hay protocolos COVID, hay protocolos antiglifosina para diabetes tipo 1 para el manejo por algunos eventos no deseados. Yo no lo uso, pero he recibido pacientes que como manotazo ahogado le dieron GLP-1 y no hemos visto mucho impacto. Perfecto. Bien, gracias, Adrián. La doctora Marisa Sano, desde Chaco, bueno, agradece la charla y bueno, la presencia, digamos, de los Ateneos de los martes. Bueno, Sofía te agradece la respuesta. La doctora Nofal de Bariloche. ¡Oh, Sí, Teresa! Mirá vos. Teresa, que me Sí, imagino que debes un estar beso en grande. Bariloche. Debes estar en Bariloche, Teresa, o estás en Buenos Aires. No sé, bueno, son... Y sí, dice así que está en Bariloche. Bueno, mandó saludos y felicitaciones por la presentación. Y ahí todo lo demás son saludos. Estoy viendo a ver si hay alguna pregunta. No, bueno, hola. Saluda de nuevo Teresa, hola a todos. Pregunta, me parece que ya hemos hecho todo. La doctora Framelli, bueno, agradece también y excelente. Así que todas felicitaciones, Adrián. Así que fuiste, María Eugenia Gandur de Suiza, te manda felicitaciones y excelente presentación. Así que, bueno, está también conectada Musri la doctora Musri desde Chile, están conectados desde Uruguay. Y la verdad, muy, muy buena la charla, excelente, muy bueno. Así que gracias a todos los que se conectaron el día de hoy, nos encontraremos de nuevo el martes que viene. Gracias a Adrián, gracias a Lili, a En Patagonia, que nos apoya en la actividad del día de hoy. Ahí en el chat está el link para anotarse,
para la semana que viene, que la doctora Macarena Galíndez va a hablar sobre trastornos de la absorción y hormona tiroidea. La doctora Galíndez del Hospital Oñatibia de Salta va a estar con nosotros el martes que viene. Así que gracias a los participantes, por el momento eran 110 personas conectadas del otro lado, así que venimos siempre los martes con una cantidad de personas participando entre todos, muy interesante. Así que esperemos tener buena semana. Ay, qué bueno. Una semana mejor que la que tuvimos ahora, que la que tuvimos en estos días, que nos calmemos todos y nos vemos el martes que viene. Y muchas gracias, Adrián, realmente muy buena la charla. Un placer y estoy a disposición. Muchísimas gracias. Bárbaro. Gracias a todos y buena semana. Hasta luego.